Estamos en el domingo después de la Ascensión. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, sed prudentes y velad orando, pero ante todo amaos siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. Practicar la hospitalidad unos con otros sin murmuración, cada cual según la gracia que ha recibido, comuníquela a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno habla, que sean sus palabras como de Dios, y si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios, y obrarán así por no conocer ni el Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de mí, de que os ya lo tenía anunciado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estamos en este domingo después de la Ascensión y Jesucristo, como dice el aleluya de hoy, no os dejaré huérfanos, es decir, nuestro Señor vuelve al cielo a ver con su Padre, pero enviará al Espíritu Santo. Entonces no os dejaré huérfanos. Así que la Iglesia, aunque nuestro Señor no esté presente físicamente, sensiblemente, Él está presente espiritualmente y particularmente en la Santa Eucaristía, pero la acción del Espíritu Santo viene a fortalecer la Iglesia, de manera que la Iglesia sea la Iglesia, porque si no sería como un cuerpo sin vida, si no hubiera la acción del Espíritu Santo, y es lo que hace que la Iglesia persevere a través de los siglos, a través de las dificultades, de las persecuciones. Entonces esa proximidad del Espíritu Santo es una consolación para nosotros, es nuestra fortaleza, a condición que nosotros cumplamos las condiciones para tener el Espíritu Santo, la fidelidad a la gracia y a las leyes de la Iglesia. Y en este mes del Corazón Inmaculado de María, este mes de María, mes de mayo, yo quisiera hablar hoy particularmente de la devoción al Corazón Inmaculado de María, porque esta semana festejamos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el aniversario de su primera aparición, y porque hoy más que nunca es de actualidad este mensaje de Nuestra Señora de Fátima, y hay que ponerlo en práctica, hay que tratar de vivirlo, porque urge más que antes, tal vez porque la situación del mundo se agrava y porque cada vez vemos más negro este panorama del mundo y de la Iglesia. Entonces debemos conformarnos a las peticiones de Nuestra Señora de Fátima, y ella pues vino a pedirnos que hiciéramos los primeros sábados de mes, la devoción de los primeros sábados de mes, y pues yo he distribuido una hojita con la que vienen las 4 condiciones que hay que hacer para cumplir los primeros sábados de mes. Deberían todos los que se precian de ser católicos haberlo hecho una vez en su vida, por lo menos. Yo no puedo comprender cómo hay familias
que se dicen tradicionalistas y que no han hecho ellos ni sus hijos por lo menos una vez la devoción a los de los 5 primeros sábados, es realmente, yo no sé, eso raya en el pecado, porque la Virgen no lo pidió. Y ciertamente aún sí hay mucha dificultad de hallar sacerdotes a veces o misas tradicionales. Se puede reemplazar, a mi parecer, la comunión y la confesión por una comunión espiritual y un acto de contrición para la confesión, con un buen acto de contrición bien hecho. Entonces, aquellos que están aislados y que no tienen la misa tradicional ahí donde ellos están, donde ellos viven, pueden por lo menos hacer eso, de hacer la comunión espiritual y la confesión, podríamos decir confesión espiritual, haciendo un buen acto de contrición, y las otras 2 condiciones, decir el rosario y un cuarto de hora, pues reflexionar, meditar sobre los misterios del rosario. Un cuarto de hora no es mucho. Pero también la Virgen nos recomendó tener la devoción a su corazón inmaculado, que para muchos es difícil entender qué significa tener devoción al corazón inmaculado de María. Primero sabemos que la Virgen María fue inmaculada desde su concepción y por una gracia especial de Dios fue preservada del pecado original. Entonces ella fue concebida ya sin ninguna, no solo sin el pecado sin el pecado original, sino también sin las consecuencias del pecado original. Todas esas taras que nosotros tenemos, que nos vienen del pecado original, que es la ignorancia, la testarudez, la falta de voluntad, y en las pasiones pues la inclinación al mal, al egoísmo, la pereza, la negligencia, la lentitud, todo eso que nos impide pues ser más rápidos y más ligeros para ir hacia Dios. Entonces la Virgen María no tuvo todas esas taras que nosotros tenemos. Entonces, así como ella era inmaculada en todo su ser, también era inmaculada en su corazón. El corazón es símbolo de la voluntad. Cuando una persona tiene buena voluntad, se dice que tiene buen corazón. Entonces, cuando hablamos del corazón inmaculado de María, nos referimos sobre todo a la pureza de su voluntad, de sus intenciones. Y es muy importante porque la Virgen nos habla de la devoción a su corazón inmaculado y no nos habla de devoción, no sé, a otros aspectos de su vida, porque es muy importante la pureza de corazón. Y nosotros no podemos imitarla en tanto inmaculada porque somos pecadores de nacimiento. Pero podemos invitarla hasta un cierto punto en esa pureza de corazón. Se puede decir que una persona que ha sido un gran pecador puede renacer cuando hace un acto de contrición y puede rehacer su pureza, se puede decir, en el sentido de que rechaza todo lo malo anterior y en el sentido que su intención es absolutamente recta y que quiere servir a Dios completamente. Entonces se puede decir que rehace su pureza, la pureza de su intención, la pureza de su corazón. Y en ese sentido pienso que podemos imitar a la Virgen María. Hasta un cierto punto debemos imitar la pureza de su corazón. ¿Y por qué el corazón tiene tanta importancia? ¿Por qué la pureza de corazón, la pureza de la voluntad? O bien la misma cosa, la pureza de la intención.
es tan importante, porque de eso depende el valor de nuestros actos. Dios nos juzgará nuestros actos, y no es solo porque los hacemos, sino con qué intención los hacemos. Y si nuestra intención es buena, pues todos nuestros actos son mejores, tienen más valor delante de Dios. Como decía nuestro Señor, si tu intención es recta, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si no, las tinieblas serán muy grandes, ¿verdad? Nuestro Señor dice eso. Y quiere decir que de nuestra intención depende el valor de no solo de nuestras acciones, sino también de toda nuestra vida, de lo que valemos delante de Dios. Y nosotros seremos juzgados por nuestras intenciones, porque nuestros actos todos se inspiran o son movidos por nuestras intenciones. Entonces, también seremos juzgados en qué medida nuestras intenciones fueron rectas o fueron buenas. Y toda nuestra eternidad pues será un reflejo de las intenciones de esta vida. ¿Qué es lo que hemos amado? ¿Qué es lo que hemos odiado? ¿Qué es lo que hemos querido? ¿Qué es lo que hemos desechado? La eternidad será un reflejo de eso. Así que ahorita estamos construyendo nuestra eternidad en esta vida con buenas intenciones o malas intenciones. Que no nos engañemos, no es solo el hecho de hacer algo, sino también hacerlo con buena intención. Hay personas que hacen buenas acciones con malas intenciones. Por soberbia, por vanagloria, por voluntad propia, y hacen actos buenos, tal vez para que hablen de ellos o para que vanagloriarse. Entonces no está todo en el hacer, sino en el querer, la intención. ¿Dónde está nuestra intención? Y realmente toda la vida, todos los actos de Nuestra Señora reflejan una intención. Cuando nosotros meditamos los misterios del Rosario, los 15 misterios del Rosario, que se refieren a los grandes misterios de nuestra vida cristiana, por eso los nuevos misterios, los misterios luminosos, esos están hechos para distraer de los grandes misterios. No debemos decir los misterios luminosos. Es una astucia del modernismo para distraernos de lo esencial. En los 15 misterios del Rosario, como antes se decía, está lo esencial de los grandes misterios de la fe. Y entonces, todo lo que Nuestra Señora hizo, que nosotros meditamos en el Rosario, en los 15 misterios, pues refleja la intención de Nuestra Señora, de conformarse a la voluntad de Dios, siempre decir sí a la providencia, a la voluntad de Dios, y siempre colaborar con la acción de Dios y de su gracia. Entonces, realmente en el Rosario estamos meditando lo que hacía el corazón inmaculado de María, porque ese corazón es el que animaba todos sus actos y todas sus obras, sus palabras. Entonces la devoción al corazón inmaculado de María se puede decir lo esencial en la devoción a María, porque es un resumido, condensado de todas las devociones a la Virgen de María, porque todo lo que hizo la Virgen María pues se resume lo que ella hizo por Dios, se resume en su buena intención, en su rectitud de su corazón, en la pureza de su corazón. Y es lo que agradaba a Dios, es lo que Dios esperaba de ella. Y así nosotros lo que Dios espera es nuestra respuesta siempre
Hay personas que tienen muy buena voluntad, pero están enfermos o no pueden hacer muchas buenas obras. Pero hay grandes santos que se santificaron como enfermos, sin hacer nada, pero su intención era excelente. Entonces, lo que pudieron hacer, lo hicieron con una intención recta, con una intención buena. Y es lo que lo que Dios espera de nosotros. En esta vida es un drama que la mayoría de los hombres, y hasta los mismos que se dicen católicos, no son conscientes que nuestra vida se la disputan Dios y el demonio. Y todo lo que pasa alrededor de nosotros es como para decirnos, trata de ser bueno, o trata de portarte bien. O también para decirnos, haz lo que tú quieras, haz tu capricho, haz tu voluntad, haz el pecado. Entonces, esos dos caminos, se podría decir que son como unos imanes que nos atraen. Es toda nuestra vida eso, porque nuestra alma se la disputan tanto Dios como el demonio. Pero hay un punto que es el que dará la inclinación, sea a Dios o al demonio, pues es nuestra libre decisión, nuestra libertad. Nosotros con quién queremos ir, a quién aceptamos, eso depende de nuestro corazón, de nuestra libertad, la libertad que Dios nos dio para hacer el bien, no para hacer el mal. Sin embargo, esta libertad se la disputa tanto el demonio como Dios. Y Dios tiene sus intermediarios y el demonio tiene sus intermediarios. Así que no es Dios directamente que nos dice, haz esto o no lo hagas, sino que Él tiene intermediarios que son, por ejemplo, su enseñanza, la Iglesia Católica, que tiene sus leyes, sus preceptos, sus reglas. Y todas las cosas bellas y buenas que Dios ha hecho en la tierra están ahí como para decirnos, haz un esfuerzo, sé bueno, corresponde a los dones de Dios con tu generosidad, con tu amor, con tu fidelidad. Y mientras el demonio se sirve del mundo, se sirve de la carne, se sirve de las cosas malas que nos atraen. Y hay muchos católicos, hoy es común, y eso es, los católicos liberales, es común que los católicos sean muy dependientes del mundo y admiradores del mundo, y quieren quedar bien con el mundo, y tienen una atracción excesiva por las cosas del mundo, por las distracciones, por las diversiones, y minimizan el valor de los actos de la vida cristiana, particularmente la recitación del rosario, que no la dicen todos los días porque no consideran que sea importante decir el rosario todos los días, mientras que sí. Entonces hay que decirlo todos los días, nuestro rosario. Y entonces nuestra alma se la disputan en esta vida tanto Dios como el demonio, y por sus intermediarios, y somos como unos actores que todo el mundo, como decía San Pablo, somos objeto de espectáculo, porque tanto en el cielo como en el infierno están mirando a ver qué decisión vamos a tomar, y de eso depende todo. Finalmente, es de la pureza de corazón o de la maldad de corazón. Porque todos nuestros actos y lo que hagamos o lo que no hagamos depende de nuestra voluntad. Y es en eso que se va a decidir si nosotros vamos al cielo o no vamos al cielo. Es en eso que se va a decidir si vamos al purgatorio más tiempo. Y es lo que Dios espera. Están viendo, porque como Dios no quiere forzar nuestra libertad, nos da libertad,
pero quiere que nosotros lo hagamos libremente, porque eso tiene más valor y porque eso es más apreciable. Cuando uno hace las cosas así de corazón, libremente, uno estima más esos gestos. Entonces Dios espera que a nosotros libremente escojamos el bien en nuestra vida, no una vez, 2 veces, no, toda la vida. Y es lo que los santos, los ángeles nos están observando todo el tiempo y están diciendo, ver qué pasa, qué va a escoger, qué va a decidir. Va a escoger por el pecado, por su comodidad, por su negligencia, su pereza, su apatía. Entonces están tristes si ven que nosotros hacemos el mal. Pero de eso depende todo, porque todo lo que Jesucristo hizo a su muerte en la cruz, todas las cosas que nos dejó, nos dio, hasta su misma madre, es para que nosotros hagamos una buena decisión, para que nuestro corazón se incline al bien, a lo bueno, y que sea fiel. Entonces es lo que Dios espera, ¿verdad? Entonces esos católicos perezosos, negligentes, que han escogido la comodidad como criterio de su vida, entonces están esperando que Dios los ayude para hacer su capricho, para hacer su gusto. Mientras que Dios está esperando que esos católicos se decidan a decir su rosario todos los días, que se decidan a evitar el pecado, que se decidan a amar a Dios, que se decidan, y es lo que Dios está esperando. Entonces somos como actores que están en un teatro y todo el mundo los está observando y estamos actuando y Dios, todos están observando a ver qué pasa. Dios desea nuestra salvación, el cielo, todos los santos del cielo desean nuestra salvación, pero el demonio desea nuestra perdición. Entonces ni Dios ni el demonio nos pueden obligar, nos quieren obligar a escoger mal, a escoger algo absolutamente. Eso depende finalmente de nuestra decisión. Por eso el que más daño nos puede hacer a nosotros no es el demonio, es nosotros mismos cuando aceptamos un pecado. Es nuestro peor enemigo, se podría decir que somos nosotros mismos, porque el demonio no tiene el poder de llevarnos al infierno si no hacemos un pecado mortal, pero ese pecado mortal siempre será libre. Y si no fuera libre no sería pecado mortal ni pecado venial. Entonces, por eso que de nuestra decisión depende, de la intención de nuestro corazón. Y muchos católicos no son conscientes de eso, creen que en esta vida estamos aquí para divertirnos, para distraernos, para pasar el tiempo, desperdiciar el tiempo, hacer lo que nos gusta, nada más, y están perdiendo su vida. Y en el cielo pues están llorando, lamentándose de esa negligencia, esa pasividad de los malos católicos, particularmente en nuestra época de los católicos liberales, es decir, aquellos que han adoptado el espíritu en boga hoy del liberalismo, esa mentalidad liberal que ha hecho tanto daño a la Iglesia, y que son los católicos liberales los grandes responsables. Ciertamente el clero liberal también, porque los católicos liberales pueden estar entre los fieles, pueden estar entre incluso el clero, y es el catolicismo liberal que ha quebrantado la Iglesia, pero no la Iglesia en sí misma, sino más bien el cristianismo, las personas que pertenecen a la Iglesia se han alejado en general, pero se han alejado de la Iglesia, pero la Iglesia sigue, la Iglesia continúa, aunque sean un poco
un pequeño número, pero continúa. Entonces, tengamos bien claro que de la intención depende, por ejemplo, no basta saber, no basta conocer las verdades de la fe, como muchos católicos dicen, sí, yo sé, yo conozco mi catecismo, yo sé esto, yo sé aquello. No basta saber, porque si la fe que Dios nos propone no la aceptamos, no la consentimos, es como si entonces no la tenemos. Entonces, también el corazón, la intención del corazón es decisivo en la práctica de la fe, aunque la fe esté esencialmente en nuestra inteligencia, pero nuestra inteligencia puede ser desviada, puede ser corrompida por una voluntad perversa, una voluntad que es mala, puede hacer que doblegar la inteligencia de manera que uno empieza a autojustificarse y diciendo que esto que es malo, decir que no es malo, que es bueno, o que lo que es malo es más o menos bueno. Entonces, porque la voluntad no quiere aceptar la fe como es, entonces se autoengañan. De ahí la importancia de que tengamos una voluntad recta para comprender rectamente la fe. Pero cuando se mezcla a nuestra vida de fe nuestro egoísmo, nuestra debilidad, nuestro egoísmo, nuestros defectos, entonces los católicos liberales se autoengañan y dicen, no, es que esto no es tan grave, y tergiversan la enseñanza de la fe. Así que la intención es muy importante, la intención de nuestro corazón. Y también de la intención de nuestro corazón depende nuestra conformidad a la voluntad de Dios. Porque ¿cómo me voy a conformar a la voluntad de Dios si no tengo la intención de hacerlo? Entonces es muy importante que tengamos buena voluntad, que seamos fuertes en esa convicción de seguir el bien, de aceptar el bien. Hay que tener no basta ser buenos, para ser realmente bueno hay que ser fuerte y aceptar el bien, cueste lo que cueste, aunque tuviéramos que dar nuestra vida por nuestra fe, pues deberíamos darla. Y también hay que decirnos que la voluntad de Dios pues es mejor que nuestras voluntades, es mejor que nuestras ideas, porque hay personas que dicen, sí, es que yo tengo una idea que me parece mejor. Y entonces dicen, no, pero Dios quiere, la voluntad de Dios es esto. Entonces, pues es mejor la voluntad de Dios que mi voluntad. Es mejor la voluntad de Dios que mis mejores ideas, aunque yo sea muy inteligente, tenga mucha astucia, mucha habilidad. Es mejor, lo mejor será siempre en esta vida que por lo que podamos querer o que podamos buscar, lo mejor será siempre la voluntad de Dios, porque Dios es infinitamente bueno, porque Dios es Dios. Entonces, lo mejor que podemos escoger será siempre la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos da la libertad para que hagamos más o menos, busquemos nosotros, pero hay cosas en que es manifiesto que es la voluntad de Dios. Y hay católicos que resisten a la voluntad de Dios, ¿verdad? Creen que pueden hacer mejor. Por ejemplo, es voluntad de Dios que vayamos a misa los domingos. Es un precepto de la Iglesia que obliga bajo pecado grave. Pero hay católicos que piensan que pueden hacer mejor. Entonces dicen, no, es que yo tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello. Y piensan que es mejor su idea, lo que ellos quieren hacer. Yo no hablo del caso de necesidad, porque puede haber necesidad grave. Por ejemplo, hay casos en que se justifica faltar a misa, pero debe ser una razón grave, necesaria. En ese caso sí
pero a veces no, porque hoy los católicos tienen una noción deformada de lo que es mejor. Y hoy se considera que hacer, por ejemplo, ciertas diversiones, ciertas distracciones, son una necesidad. Pero las diversiones, las distracciones no son necesidad, no son necesarias. Puede uno bien abstenerse de ellas. No son siempre pecado, a veces sí, pero no son siempre pecado y a veces pues puede uno hacerlo, pero a condición que no sean diversiones mundanas, de lo cual ahorita hay en abundancia. Pero si son diversiones sanas, bueno, está bien, pero no debemos posponer lo más importante por lo menos importante, y no debemos hacer de lo menos importante una necesidad. Eso no es necesario. También Dios nos impone a veces para hacer su voluntad ciertos medios, y yo no tengo derecho de escoger otro medio, ¿verdad? Entonces, en ciertos casos, por ejemplo, una persona que está casada, dice que pues viviendo con una mujer que dice que viviendo con este hombre pues nunca podrá salir adelante y quiere hacer su vida, como dicen, y decide separarse. Está buscando otros medios, pero la voluntad de Dios es que no se separen, que se tengan paciencia, y eso es la vida de la cruz, la voluntad de Dios, que hay que aceptar. Entonces, pues dicen que tienen otra idea, que quieren hacer las cosas a su gusto, porque no aceptan ninguna cosa que se les imponga. Entonces, consideran que su idea es mejor que la que Dios les da, que la que Dios les dice. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, así que los esposos deben estar unidos toda la vida. Debe haber algo muy gravísimo para que pudiera justificarse la separación, pero hoy las separaciones a veces son casi siempre por detalles. Entonces se pierde la dimensión de lo que es importante y lo que no es importante. Por eso la paciencia es uno de los grandes medios que Dios nos da para santificarnos. La paciencia. Al punto que no sé qué santo dice eso, no está en el breviario, que debemos pedir a Dios más la paciencia que incluso nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la paciencia es el medio de nuestra salvación. No vamos a salvarnos si no tenemos paciencia. Entonces, es más importante pedir a veces los medios que el fin, porque sin los medios no se llega al fin. Y entonces, como Dios quiere los medios, entonces no habrá fin si no se aceptan los medios. Por eso hay que pedirle a Dios siempre que se haga su voluntad, que hagamos su voluntad, que aceptemos su voluntad. Esa era la espiritualidad del corazón inmaculado de María. Siempre la Virgen se conformó a la voluntad de Dios. No se negó por razones de comodidad cuando San Pedro le dijo: nos vamos a Egipto a medianoche con el niño joven, apenas nacidos, se van a pie, no se fueron en auto, y la Virgen aceptó, siempre aceptó la voluntad de Dios. No se rebeló contra San José diciéndole que exageraba, que estaba mal de la cabeza, que cómo se le ocurría hacer algo así. La Virgen era obediente a su esposo. Y las mujeres deben obedecer a su esposo, en general. Entonces no debemos tener siempre la voluntad, debe estar sometida a la verdad, a la fe, a la razón, pero no debe entrometerse en el juicio de la razón. Cuando nuestra razón nos dice esto es justo, esto es verdad, no tenemos por qué ir contra la razón. Y nuestra voluntad debe mandar en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestros apetitos, nuestros deseos, y la voluntad debe someter al cuerpo.
porque hay personas que es el cuerpo que manda, entonces siempre hacen lo que tienen ganas. Entonces ahorita no tengo ganas de hacer esto, no lo hago. Esto no me gusta, y todo es así. Entonces no es por el juicio de la razón que se guían, es por una cuestión de apetitos, de antojos, y eso es contra la vida cristiana, porque el cuerpo es un tirano. Si el cuerpo hace siempre lo que quiere, se vuelve un tirano y aplasta la voluntad y la fe, nuestra inteligencia. Nos volvemos como animales, ¿verdad? Si el cuerpo siempre hacemos lo que el cuerpo quiere. Por eso al cuerpo hay que someterlo, hay que castigarlo, para eso es la penitencia, la abstinencia, el ayuno, para someter al cuerpo, pero no es suficiente hacer la penitencia que la Iglesia nos pide, debemos hacer más. Debemos encontrar maneras de someter a nuestro cuerpo, no darle siempre lo que pide. Tengo ganas de un dulce, pues luego como el dulce. Tengo ganas de comer, hay un antojo de esto o de aquello, y siempre hacer lo que el cuerpo quiere. Entonces una buena táctica es no comer entre comidas. Hay personas que constantemente están comiendo entre comidas y después me dicen, padre, no fallé mis 3 horas de ayuno para poder comulgar porque me comí una galleta, un antojito por aquí o por allá. Pues entonces no puedes comulgar. Entonces eso es el fruto de esa manera antojadiza de vivir, hacer siempre lo que se le antoja a uno. Y hay personas que rechazan muchas cosas nada más porque no les gusta, no se les antoja, y dicen que tiene que salir de su corazón. No tiene que salir forzosamente de nuestro corazón. Hay cosas que Dios nos hace entender que debemos hacer y no las debemos hacer, aunque no se nos antoje. Entonces caprichos humanos es cuando una voluntad es esclava de los antojos del cuerpo. Entonces hay que saberse negar a sí mismo y hacer lo que Dios quiere. Entonces hoy mucha gente vive a ese nivel. Entonces hay unos extremos en que puede caer nuestra buena voluntad, nuestra intención, y se puede notar mucho en los católicos, ¿verdad? Unos que solo piensan, pero no nada más piensan, pero no hacen, ¿verdad? Que saben, pero no hacen, o que son, por ejemplo, muy buenos para ver lo que se dice en internet y que ellos creen saber muchas cosas o que leen algún libro y creen que ellos están bien porque saben, pero no, delante de Dios el que está bien no es el que sabe, sino el que acepta lo que sabe, el que lo consiente, el que lo hace. Entonces, si yo sé los 10 mandamientos, los sé a la perfección, pero no los practico, entonces ¿de qué sirve? Es una manera de intelectualismo, solo pensar, solo saber. Y también se puede caer en el otro exceso, que también es malo para nuestra rectitud de nuestra voluntad, es en el actuar por actuar. O sea, se le puede llamar el activismo, aquellos que actúan porque creen que donde hay escándalo, donde hay ruido, se está haciendo algo, ¿verdad? Y eso fue un defecto que se hizo mucho, desgraciadamente en México, en otros tiempos, se ha dado mucha importancia a las fiestas, y todavía, a las fiestas patronales, cuando por ejemplo había una fiesta de un santo, entonces se hacían comidas, ponía música, entonces la gente pensaba que eso era lo más importante, el hecho de hacer cosas, de festejar, de hacer ruido, de estar platicando con la gente, y no, eso no es lo más importante
es festejar a un santo, es cuando uno va a misa y comulga y se une intencionalmente a ese santo, a esa fiesta. Eso es lo más importante, lo demás es muy accesorio, incluso no es necesario. Entonces hay muchos católicos que dicen, nosotros vamos a misa aquí porque hay mucha gente, y porque hay alboroto, porque hay después de misa distribuyen tamales o te distribuyen comida, y les parece que están haciendo algo porque es algo sensible. Pero no, en la vida cristiana el que hace verdaderamente es aquel que hace bien, primero, la unión de su voluntad a Dios, y eso es cuando reza, cuando comulga, cuando va a misa, es lo principal, y ya después lo demás es como accesorio, secundario, no es lo más importante. Entonces, muchos católicos no se deciden por la tradición porque dicen, no, es que ustedes no son muchos, porque ustedes no tienen actividades, porque ustedes no tienen kermeses, porque ustedes no tienen esto o aquello, y no ven que lo esencial de la vida cristiana no son las kermeses, es la fe y la adhesión a nuestra fe. La Virgen María vivió una vida bastante retirada, de oración, de recogimiento. Ella no andaba en chismes, y era la más grande santa de todos los tiempos. No andaba en el escándalo, no andaba entre la gente, y era la más grande santa. Entonces lo que cuenta es realmente para nuestra rectitud de nuestro corazón, la pureza de nuestro corazón, es ante todo someter nuestro corazón a Dios, al amor a Dios. Ahí estamos haciendo algo, es lo más importante. Cuando decimos bien nuestro rosario con atención, no decirlo así como lo dicen muchos, como ametralladoras, que dicen el rosario rápido para terminar, y ni piensan en lo que dicen. Eso no agrada a Dios. Pero sí, exteriormente parece que dijeron el rosario, sí, o dijeron muchos rosarios. Pero si se dice faltando al respeto, incluso ofende a Dios. La oración maldicha ofende a Dios. Mejor no hacerla. Y hay ese defecto que siempre la rectitud de corazón es muy importante, y debemos centrarnos bien en eso en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando uno se puede apartar, debe estar entre dos excesos, ¿verdad? O en el hecho de ser muy voluntarios, es cuando queremos imponer nuestra voluntad a Dios o a las cosas, a la realidad como Dios nos la presenta. Entonces no, la voluntad debe someterse a la inteligencia. No hay que ser voluntaristas, no hay que ser tercos, necios, ¿no? Eso es pecado, porque cuando una persona terca es la que no quiere entender las razones de la inteligencia. Y Dios nos dio la inteligencia para usarla, y la voluntad debe seguir la inteligencia. Pero no debe corromper la inteligencia, porque a veces, como decía antes, por el egoísmo se puede echar a perder lo que pensamos. Nos podemos autoengañar y oscurecer lo que sabemos de la verdad. Entonces, así que es muy difícil imitar a la Virgen María. Imitar a la Virgen María es tener la verdadera devoción a la Virgen María. Cuando se dice que tenemos devoción a un santo, podemos hacerlo diciendo alguna oración a ese santo, etcétera, pero es más importante, más perfecto, imitarlo. Y la devoción a la Virgen de María también consiste en imitarla. Pero ¿cómo imitar a la Virgen María? Yo no voy a hacer lo que ella hizo, porque pues ni modo, que no estoy ni en el lugar ni en las condiciones para hacerlo, pero siempre podré imitar la actitud de su corazón.
esa actitud de fidelidad, de humildad, de vivir en presencia de Dios, estar siempre atentos a lo que Dios quiere, porque a veces Dios no nos quiere manifestar su voluntad, pero a nosotros nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere, y por eso hay que a veces que pedirle a Dios que nos ilumine, hay que rezar un poquito más, hay que humillarse delante de Dios para que nos haga entender cuál es su voluntad. Entonces podemos imitar a la Virgen no en tanto inmaculada, no en tanto que ella nunca pecó, pero sí podemos tratar de tener pureza de corazón, lo que nosotros cabe, lo que nosotros podemos, y acercarnos a ella pidiéndole que nos fortifique, que nos ayude a ser más rectos en nuestra manera de ser, y no solo más rectos, porque el catolicismo liberal quiere que seamos buenos, pero no quiere que seamos fuertes, que seamos combativos, pero eso es una falsa devoción al corazón de María, porque el corazón de María era fuerte y era combativo, y fue ella la que aplastó la cabeza de la serpiente. Entonces los católicos liberales solo quieren ver cosas azucaradas y no ven que la vida cristiana es un combate, es una lucha. Entonces el catolicismo liberal es la debilidad del católico que quiere vivir su comodidad y se autojustifica con 1000 razones, pero el secreto de las razones que él da es que él se conforma al mundo, al espíritu del mundo, es más sutil. No es que diga hay que seguir al mundo haciendo pecados graves, no. El espíritu del mundo es una actitud de conciliación con el mundo. Pero cuidado, la Escritura dice: aquel que se vuelve amigo del mundo por ese solo hecho, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los católicos liberales en el fondo son enemigos de Dios, creyendo o autoengañándose que ellos son muy buenos cristianos. Pero no, la Escritura dice: el que quiere hacer amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios. No nos autoengañemos. Y entonces meditemos sobre la actitud del corazón de María, que no solo ver que ella estuvo presente, por ejemplo, en la Anunciación, que ella estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor, que ella estuvo presente en la resurrección de nuestro Señor, sino con qué actitud de corazón estuvo presente en esos misterios y qué es lo que ella hizo. Ahí está la devoción, la verdadera devoción al corazón de María, y tratar de conformarnos. No podemos imitarla perfectamente, pero podemos imitar su actitud en cierta manera, y eso es el condensado de toda la vida cristiana, porque esa actitud que la Virgen tuvo en su corazón, la tuvo en toda su vida, en todos los misterios. Entonces ahí está el secreto de su fidelidad y de todo lo que ella hizo por nosotros, y primero por Dios y también por nosotros. Entonces hoy que hay pocas almas que realmente son puras, pero la pureza es porque si no tienen pureza es porque no tienen pureza de corazón. Por eso hacen pecados, por eso hacen tonterías, por eso ofenden a Dios, porque su intención no es buena, o no es clara, o no es animada por la fe. Entonces la Virgen María, todos sus actos eran animados por la fe. Y cuando tenía razones humanas, pues las sometía siempre a Dios, las sometía siempre a la fe. Y no quiere decir que a veces no hay que actuar por alguna razón humana, porque a veces hay necesidades, claro que sí, hay que usar la razón también, las razones humanas.
pero no son lo principal en nuestra vida. Lo principal en nuestra vida es nuestra relación a Dios, y lo demás es secundario, está al servicio de todo lo que nosotros hacemos con relación a Dios. Entonces, cuando la Virgen cocinaba, cuando la Virgen hacía limpieza en Nazaret, pues yo no puedo concebir que eso no lo hiciera al mismo tiempo dentro de su fe, dentro de su amor a Dios, dentro de la conformidad a la voluntad de Dios. Y eso explica que la Virgen fue fiel, incluso cuando todos abandonaron a Jesús. En ese momento de crisis, ella nunca lo abandonó. ¿Dónde sacó esa fortaleza? ¿Verdad? Ese corazón era fuerte, era muy fuerte. Entonces, hoy que los católicos no quieren tomar riesgos por afirmar su fe, que los pastores no quieren decir toda la enseñanza, no quieren poner en guardia a los fieles de los problemas que hay hoy, porque ¿qué van a decir? Yo no quiero problemas, yo no quiero esto, no quiero aquello. Entonces están con sus pactos con el mundo, explícitos o implícitos. Pero hay un pacto de silencio cuando un pastor no quiere hablar de cosas que afectan directamente a los fieles, que los fieles necesitan saber. Entonces están haciendo un pecado de silencio por respeto humano, por razones humanas, por razones mundanas. Esa no era la actitud de la Virgen María. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé pastores valientes y entregados a la fe de Dios, porque es lo que necesitamos en nuestra época. Que nos dé un corazón, que nos deje ver claro dentro de nuestro corazón para que hagamos las cosas con rectitud, y que amemos a Dios no a la manera liberal, por sentimentalismo, por impulsos, por un entusiasmo que no está inspirado en razones de fe. Eso es lo que debilita la fe, ese entusiasmo demasiado humano. Y pidámosle a la Virgen, por la mediación de San José, que también nos ayude a vivir, porque él siempre estuvo con ella y aprendió de ella por toda su actitud, de su corazón, lo que hay que ser, lo que debemos ser para ser buenos hijos de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.